La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros hoy vamos a estar hablando con la licenciada Mirta Cubilla, ella es psicóloga, sobre un tema, castigo y aprendizaje. ¿Qué tema? ¿Qué tema importante para nosotros los padres? ¿Cómo enseñar y qué hacer cuando nuestro hijo necesita una reprimenda? ¿Qué tipo de castigos dar? ¿Cómo enseñar y cómo hacer que ellos aprendan? Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Y quiero leerles esta placa. Nuestras acciones tienen consecuencias. Los castigos se utilizan para eliminar conductas desagradables o aversivas con el objetivo de que desaparezca o disminuya la probabilidad de aparición de este comportamiento en el futuro. No siempre comprende dolor físico, por lo que los especialistas se han preocupado por el mal uso y abuso que se hace del castigo. Ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestra invitada, un tema muy interesante, muy importante, y sé que nos incluye a todos los padres, a los cuidadores, por supuesto, pero sobre todo a los padres. Vamos a hacer nuestro ejercicio de la gratitud, el ejercicio del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Gracias a ustedes que están del otro lado acompañándonos en este programa y a las empresas que nos están apoyando. Hacemos un pequeño corte y ya recibimos a nuestra invitada, la licenciada Mirta Cubilla, psicóloga. Estamos ya con nuestra invitada, la licenciada Mirta Cubilla, psicóloga. ¿Qué tal, Mirta? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Vicky, y a tu audiencia también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte aquí. Y nosotros queremos hablar hoy del tema castigo y aprendizaje. Qué difícil es, bueno, es difícil la educación de los hijos, ¿verdad? Eso ya sabemos, pero qué difícil es ese momento, y dependiendo de la edad del hijo también, de cómo, qué tipo de castigo, porque sí o sí hay que castigar cuando el niño o el adolescente o no está haciendo correctamente lo que debe hacer. Para eso somos los padres, tenemos que educar, tenemos que guiar. Y cuál es el límite, qué tipo de castigo. Obviamente, desde acá les digo castigo, yo particularmente castigo físico, no y no. Hay gente que dice, bueno, es la única manera de que aprendan. ¿Qué opina? ¿Qué opinas? Realmente el castigo es una punición, le llamamos también en psicología, ¿verdad? Es lo que llamaríamos algo así como para reeducar o educar el camino correcto de llevarse correctamente con los demás, consigo mismo, ¿verdad? Conlleva consigo principalmente el respeto hacia sí mismo, la autoestima y también las buenas relaciones socialmente, ¿verdad? Y incorporar hábitos, ¿verdad? Buenos hábitos en la vida de un ser humano. Entonces empieza desde el comienzo de la vida, cuando ya los niñitos tienen que ir aprendiendo. Por eso castigo y aprendizaje van completamente uno después del otro o antes que el otro, ¿verdad? Pero siempre van juntos.
Pues claro, no, la idea es que después podemos. de un castigo haya un aprendizaje, Claro, para que el niño claro, aprenda, ¿verdad? Claro. Y los castigos evidentemente es por los malos comportamientos, y por los malos hábitos también, porque no todos de repente han aprendido correctamente los buenos hábitos. Por ejemplo, el de cepillarse los dientes son hábitos que hay que incorporarlo, o comer decentemente en la mesa. Entonces son hábitos que tienen que incorporar desde el comienzo de la vida, pero no siempre son guiados. Por eso es que la madre o el tutor o los padres o los maestros tienen que ir guiando, orientando, observando, corrigiendo. Y cuando ya hay mala conducta, es cuando ya está algo mal aprendido, o no aprendido. Entonces automáticamente la costumbre nuestra es el castigo físico. Esa es una costumbre, es un hábito, es una cultura acá. Inclusive dicen los padres, pero no va a aprender si no le castigo. Solamente porque le castigo físicamente, entonces va a aprender. Tan siquiera le pinchan las manos o en alguna parte del cuerpo. Y eso es humillante, es absolutamente negativo. Y lo que aprende más bien con el castigo físico un niño es justamente la agresividad, la agresión. Entonces, ¿qué es lo que hace que un niño sea agresivo? Justamente haber recibido la violencia, o un castigo físico. Y el castigo físico es violencia. Así es. O sea, hay maneras de castigar y que los chicos aprendan y que les duela ese castigo sin necesidad de que el castigo sea físico. Y es eso donde tenemos que aprender los padres, es justamente eso, ¿verdad? Claro. Porque hay momentos, y usted sabrá seguramente con mucha más experiencia, ¿verdad? Yo hablo como mamá nada más, pero como profesional, ¿qué tipo de castigos podemos hablar de que se podrían dar? Y también, evidentemente, dependiendo de la edad del niño, del chico. Claro, los castigos morales son los castigos más adecuados. Le llamamos morales, le llamamos, son correcciones que estamos haciendo, ¿verdad? Ante una conducta mala se derramó la leche, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿por qué le vas a estar castigando? Precisamente, hay que señalar. Claro. Eso es lo que hay que entender, que la derramada de la leche no es para que uno le castigue. Si fue sin querer, claro, ¿verdad? Fue un error, fue sin querer, se le cayó de las manos o una cosa así. Ahora, si agarra y tira la leche, ya es otra cosa. Bueno, eso entonces, ¿verdad?, es ya una actitud violenta, claro, del mismo niño o del mismo adolescente, ¿verdad? O adulto también, que lo hace a propósito. Entonces, él te está castigando, ¿verdad? Es él el que te castiga. Entonces, ¿qué es lo que vos como padre vas a responder? Es allí, bueno, entonces nosotros, así como decimos, ¿verdad?, de acuerdo a la edad, nosotros vamos a utilizar algún elemento moral, ¿verdad? Eso sería que limpie al instante, ¿verdad?, la derramada, ¿verdad? Claro. Porque eso es lo que menos le gusta a un adolescente. A un adolescente o a un niño grande de 9, 10 años no le gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? Entonces, eso es justamente un elemento para... Mirta, lo que vos decías, por ejemplo, el tema de que, bueno, se derramó la leche, ¿verdad? Y entonces ahí depende de los padres cómo reaccionan. Hay padres que reaccionan y dicen, ay, mira, se derramó la leche, no importa, tenés que tomar con las 2 manos en vez de con una cosa así. Eso se le está enseñando. Sí. Pero si el padre o el quien está con el niño en ese momento le dice, pero qué tonto que sos, ¿cómo lo que tirás la leche? ¿Viste? No se te puede nada, no servís para nada, bla, bla, bla. Sin darle ningún castigo, pero diciéndole ese tipo de cosas, pensando que así se educa. Y no se educa así. No, se maleduca. Claro. ¿Por qué? Porque vos estás reforzando al decirle, sos tonto, ¿verdad? Sos estúpido, o no servís para nada. No servís para nada. Son clásicos, vamos a decir, mensajes negativos. Eso, los mensajes negativos
refuerzan prácticamente una conducta negativa. Entonces, ¿qué es lo que allí está haciendo el padre? Porque no solamente está aprendiendo esa persona, ¿verdad? Tanto el niño como el adolescente, no está aprendiendo solamente lo que le dice, sino está incorporando la manera en que le dice. ¿Cómo es que aprendemos? A través de todos los sentidos. Aprendemos a oler, ¿verdad? El olor aprendemos. El ambiente agradable es cuando hay un buen olor. Cuando hay un mal olor es desagradable, ¿verdad? Aprendemos a través del oído, aprendemos a través del gusto, aprendemos a través de la vista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ve y qué es lo que siente? Ve que la madre está histérica, ve que la madre está nerviosa, eufórica. Entonces, ¿qué es lo que incorpora? Rabia. La respuesta o el sentimiento que tiene el niño es rabia. No entiende que lo que hizo está mal. Claro. Lo que entiende es que fue agredido. Es que fue agredido con toda una actitud y peor todavía las palabras. Claro. Entonces, ¿qué es lo que queda? Voy a ser tonto en el futuro, claro, y voy a ser... Son los decretos que nosotros los padres, sin darnos cuenta, estamos dando a nuestros hijos, estamos decretando eso. Sos un tonto, no servís para nada, no sé qué. Y a lo mejor son los mismos decretos que tal vez recibimos, ¿verdad? Porque si de chico vos recibiste, tu mamá, tu papá en algún momento te dicen, sí, sos inteligente, pero qué bueno sos, qué bien haces las cosas. Entonces es como que se va afianzando la seguridad del chico para ser luego un adulto seguro y feliz. Y si es al revés... Es completamente al revés, ¿verdad? O sea, estamos preparando y educando, no es educando, estamos preparando a una persona violenta que va a ser desdichada en su vida. Claro, porque va a ser una repetición de exactamente lo que han programado. Porque es una programación prácticamente lo que haces con ese niño, ¿verdad? Por eso que es importante instalar la seguridad del niño a través de esa relación afectiva y una relación firme. Hay momentos que no debe ser precisamente afectivo el mensaje, pero debe ser firme. Ahí está la diferencia. No es autoritario, no es tampoco maledicencia, ¿verdad? Sino es firme la consigna. La consigna que le das debe ser respetada. Claro. Entonces, por eso que depende mucho del guía, del que le está orientando. Una madre que grita, se exaspera, está permanentemente eufórica, ese tipo de cosas ninguna, ni el adolescente ni el adulto, menos todavía el adulto, va a entender lo que vos sentís. No, pero además, si uno está con una persona así, si la mamá es así, ya directamente el chico pone en off el oído, ya no escucha. Y es por eso que muchas veces vemos en una pareja, la mamá que está todo el día con los hijos, qué sé yo, que se pone nerviosa, que grita, que bla, bla, bla. Pues viene el papá y dice, hagan eso, todos le hacen caso. Y la mamá dice, Dios mío, yo estuve acá, me maté y no me dan bolilla. ¿Eso por qué es, por ejemplo, licenciada? Claro, porque la madre tiene muchas cosas. Hay que entender también que la mujer tiene tantas cosas que hacer en la casa, ¿verdad? Que también, en primer lugar, están los niños. Deben ser Entonces los niños no se portan como uno quiere. Hay veces que los niños son mansos. Hay veces que los hijos son mansos. Eso por ejemplo, ¿verdad? Por favor, eso es una foto, ¿verdad? De foto de no sé. Sí. Pero esto no es la vida real normalmente. No, de ninguna manera. Cuando ya son, hagámosle que los varones, si hay 3 o 4 varones, de ninguna manera la casa va a estar en su lugar, ¿verdad? No. Entonces, es un poco el de aprender, porque la madre también tiene que ir aprendiendo al final de cuentas a tolerar un poco, ¿verdad? Un tiempo del desastre, vamos a decir, en la casa, no ponerse nerviosa por eso, ¿verdad? Claro. Y luego hacer que ellos le ayuden. Pues nosotros hacemos todo en la casa y después le culpamos a ellos cuando ellos desordenan. Sí. Entonces, si nosotros instalamos esa
diríamos, ese orden desde el comienzo en los niños, ¿verdad? Estamos hablándoles, no precisamente gritándoles, ¿verdad? Claro. Tampoco hay que decir muchas palabras. No, ¿verdad? cuanto Pero más palabras, menos te escucha. menos O sea, te mejor escucha. es ser directa, ¿verdad? Con Exactamente. firmeza, con cariño, te quiero, te adoro, sos mi hijo, sos lo mejor del mundo para mí, pero esto se tiene que hacer Sí, así, y ahí ya hay que cambiar el tono. el tono. ¿Verdad? Vos le das una afectividad, pero automáticamente cuando Claro. le das la consigna de corrección, vos tenés que darle Claro. con firmeza. Bueno, Y nosotros- mirarle al rostro, ¿verdad? y mirarle al rostro. Mirarle al rostro no es que vos estás haciendo una cosa y le estás diciendo y le estás hablando. Eso no escucha. No escucha ni el adulto ni el adolescente. Claro. y No, el tiene que haber niño. una conexión Tiene que haber visual. una conexión, sí. Bueno, licenciada Mirta Cubilla, vamos a hacer un corte. Sí. A la vuelta, yo sé que ustedes están pensando, los que están viendo este programa, muy fácil, las dos sentadas ahí hablando, diciendo, no, hay que hacer esto, pero ¿cómo le educo a mi hijo si no me hace caso? Bueno, esto es lo que nos va a contar la licenciada a la vuelta del corte. Muy bien, continuamos, estamos charlando con la licenciada Mirta Cubilla, ella es psicóloga y el tema es castigo y aprendizaje. Y en el corte hablábamos de que es todo un desafío educar a los hijos y no es fácil, pero tampoco hay que desesperarse y hay que tomarlo, hay que hacer siempre todo con mucho amor, porque eso es lo que sienten los hijos cuando uno puede estar equivocado o no en la educación, pero si uno le da amor, ellos sienten eso y eso es lo que les fortalece. Ahora, la pregunta que quedó antes del corte, licenciada, hablamos de esto, que no hay que hacer castigos físicos, que es una Sí. costumbre muy arraigada en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, pero realmente está comprobado de que el castigo físico no hace bien. O sea, puede formar alguien que te haga caso en ese momento, tipo Sí. robot, pero por miedo a que le peguen. Sí. Pero no es en la educación que uno quiere. Ahora, ¿cómo se educa entonces? ¿Cómo se castiga? ¿Qué tipo de castigos? Porque eso es lo que la gente quiere saber. Bueno, no es bueno que yo le pegue a mi hijo, pero si no me hace caso, ¿qué hago? Ujú. Y bueno, justamente dependiendo de lo que hizo, ¿verdad? Los castigos morales pueden ser, por ejemplo, el hecho, hoy día les gusta mucho los celulares, los juegos, Sí. el Play, ¿verdad? Entonces, eso sería 7 años en adelante. Entonces, en ese caso, vos le decís de que no va a haber por una semana, no va a Se jugar por una muere. semana. Se mueren de... Sí, No, así mismo. es el peor El- castigo. el Pegame, peor te va a castigo. decir. Pegame que un ratito y después... Es increíble, Sí. te lloran, Sí. te claman, de Sí. todo. Ahí es donde uno tiene que ponerse firme únicamente y poner días, ¿verdad? También, cuando vos le conoces a tu hijo, ¿cuánto va a sufrir? Porque no todos tienen las mismas emociones. Hay chicos, por ejemplo, que vos le sacás y tienen tanta resistencia a ese Sí. castigo que hacen como que no le importa nada. Ay, eso es terrible. Ahí es donde entonces vos realmente le estás castigando. No, él te está castigando porque él te pone Sí, más. sí. Entonces hay que buscar por eso dónde es lo que le va a doler más, ¿no es cierto? El hecho de ese tipo de elementos, entonces suprimir. Cuando son más grandes, lo que hay que suprimir la salida, porque lo que más le gusta es la salida. Claro. Salir de la casa a los 14, 15 años es un elemento que lo que más agrada. Entonces, suprimir la salida, las horas, porque eso no le va a perjudicar de ninguna manera en su conducta, Claro, nada. no, al contrario, hasta más bien va a descansar un poco de todo lo que siempre está haciendo, ¿verdad? Y la gente Como que, por distracción. ejemplo, dice, bueno, de castigo porque no me hiciste caso o lo que sea, dependiendo de la edad, evidentemente, un poco más grande, bueno, ahora entonces lo que vas a hacer es arreglar tu cuarto.
por ejemplo. Claro. A lo que no le gusta y que encima hace bien, ¿verdad? Lo que no le gusta es arreglar, Sí. poner la mesa, Sí. ¿cómo que se llama? Sus libros, ¿no es cierto? Ahora, lo negativo que yo suelo observar es, bueno, no te voy a comprar la comida que más te gusta. O si haces esto te voy a dar tantos guaraníes, ¿verdad? El castigo nunca debe ser a través de la comida ni a través del dinero, ¿verdad? O, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, si haces esto te voy a dar 50.000 o 20.000 guaraníes. Entonces, eso, ¿qué es lo que vos estás elevando excesivamente, ¿verdad? La exigencia que en el día de mañana se va a hacer a sí mismo. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿verdad? Nuestros hijos son mucho más exigentes consigo mismos. Cuando estás poniendo las consignas, las orientaciones, el deber hacer, el cómo hacer, sí, ¿verdad? Vos estás ya estimando demasiado a ese elemento, a ese objeto que va a hacerle daño. Entonces, dinero tiene que salir no es Claro. con eso que hay que premiar, vamos a decir, pero tampoco castigar, ni premiar ni castigar. Lo que nosotros tenemos que siempre utilizar los elementos que más agradan, que no perjudiquen. Licenciada, está claro de que lo que desde acá, desde este espacio estamos diciendo es que el castigo físico no. Ahora, ¿cómo reaccionar? ¿Cuál sería lo mejor, verdad? La mejor manera de reaccionar cuando el hijo se rebela y la mamá o el papá le quiere castigar y le dice, no voy a hacer. Y dependiendo de la edad puede salir de la casa o dice, no voy a hacer, es chiquitito, no voy a hacer, y se queda ahí y hace, no voy a hacer y no voy a hacer. ¿Qué se hace ahí? Porque uno tiene ganas de agarrarle y sacudirle, ¿verdad? Pero no, ¿qué se hace? Sí, ¿verdad? Bueno, esos son los casos ya críticos, ¿verdad? Porque hay casos críticos, no todos los chicos son de repente tan más pasivos, ¿verdad? O están dispuestos a recibir esos castigos. Cuando vos tenés un rebelde es cuando vos tenés que cambiar el mensaje. ¿Y cómo se hace? El mensaje no tiene que ser reflexivo, no tiene que ser ordenando, porque la autoridad es lo que desafía el adolescente, por ejemplo. Claro. Entonces vos le ponés una autoridad muy ajustada, rígida. Te desafía y le pones otra vez otro y te desafía más todavía. Vive desafiándote. Y entonces, ¿qué hay que hacer? En cambio, cuando vos, bueno, está bien, ¿no es cierto? Vos haces esto y a vos, ¿qué te parece que va a suceder? ¿Qué va a suceder en ese caso? ¿Cómo vos te sentirías? Entonces vos le tirás. Pero para eso tenés que tener mucho control, ¿verdad? El control de uno mismo cuando va a castigar es el elemento. Y el no, ¿y por qué no? Y porque yo digo, eso está bien cuando que los padres digan. No, porque yo digo no es una respuesta correcta, ¿verdad? De repente le sale a los padres cuando ya no se sabe qué decir. Exacto. Cuando no sabemos qué decir, licenciada. Hay veces que no funciona tampoco el castigo, porque la misma persona, la misma madre o padre no está en condiciones. ¿Verdad? Entonces tampoco hay que dramatizar porque diste un mal castigo, en una o 2 veces no va a hacerte ningún daño. Pero el chico siempre te va a escuchar cuando vos tenés el hábito de hablar con él. Claro. Lo que nosotros perdimos hoy día es esa relación de conversar con los hijos. Por ejemplo, en las horas de la mesa donde uno cuenta lo que sucedió en el día, ese tipo de cosas pues da una buena relación con los padres y con los hijos, ¿verdad? Sí. Pero cuando se pierde ese espacio, entonces vos ya estás dándole la oportunidad de poder ir por caminos errados. Claro. Entonces cuando no podés tomar, cuando ya perdiste 2 años, no podés retomar así tan rápidamente. Y es hablando de esos momentos en que uno comparte con los hijos, que cada vez por el ritmo de vida y de los estudios también, porque antes los chicos terminaban el colegio al mediodía y venían a la casa a almorzar, ahora la mayoría ya almuerzan en el colegio también, porque también los padres, o sea, se ha modificado, pero hay momentos tan increíbles que uno puede aprovechar, no sé, si le llevas a tus hijos al colegio, ¿verdad? O les buscas
ese momento, cuando vienen en el auto, en el ómnibus, en lo que sea, o caminando, ese momento en que el chico comienza a hablar porque acaba de suceder algo en el colegio y cuenta, ¿verdad? Ese es un momento maravilloso que los padres tenemos que aprovechar. Claro que sí, los espacios. Todos los espacios que tenés para poder, en la cama, por ejemplo, cuando vos estás, ya te vas a acostar, entonces es conveniente conversar también ahí, un momento dado, ¿verdad? Con que converses 10 minutos es súper suficiente, porque vos ese momento le estás dando calidez a esa relación. Y en esos momentos de hablar, uno también puede hablar de, ¿te acordás lo que pasó hoy o ayer o qué sé yo, que dijiste tal cosa, que yo te dije esto y no cumpliste? Vos entendiste por qué yo te castigué, por qué te dejé. O sea, hablar un poco de eso y no solamente castigarle y después al día siguiente nos olvidamos de todo, ¿verdad? Correcto, siempre hay que explicar el castigo, ¿verdad? El castigo en ese momento, si no te va a escuchar, entonces no le digas en ese momento. Claro. Sino solamente ya el castigo y después darle, ¿verdad?, la consigna de que luego va a hablar con él. Claro. En los adolescentes, por ejemplo, tienen su tiempo. Sí. Y hay que respetar. Hay que respetar únicamente porque a ellos les duele mucho cuando la mamá está enojada. Sí. Les duele demasiado. Por más que pongan la cara de que no les interesa nada. Por eso también se puede utilizar ese tipo de cosas, ¿verdad? La madre tiene que mostrar que en ese momento está enojada porque no hizo lo correcto, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento les duele a ellos y van y reflexionan. Ese es el tiempo que hay que darle. Por eso tan rápido no se tiene uno que estar... Esperar la respuesta. Exactamente, tan rápido la respuesta, porque hay que darle un tiempo. Y uno tampoco no se tiene que, porque uno a veces se ríe, que quiere reír interiormente, ¿verdad? Porque está haciendo como la mala, pero no es lo correcto mala, sino enojada es lo correcto. Enojada porque vos no hiciste tal tarea o porque estás errando este camino. Entonces, hay veces que uno únicamente tiene que darle ese tiempo y luego ellos vienen y conversa, te pregunta de vuelta. Y además hay también que diferenciar lo que es ser un chico travieso del que hace poco, por ejemplo, el hijo de una amiga tocó la alarma de incendio del colegio, tuvieron que hacer evacuación y todo, el nene tiene 6 años, ¿verdad? Entonces ella se fue, Agripine, te mando un saludo, ella se fue al colegio. Cuando le cuentan eso, obviamente le dio un ataque de risa, pero no podía reírse porque estaba su hijo, le tuvo que explicar chiquitito de que no se hace eso, ¿verdad? Hay niños que son, y adolescentes son muy traviesos, porque es su personalidad, el ser pero cómico. Son divinos los traviesos. Claro que sí, eso es lo que no hay que frenarle, hay que más o menos, ¿verdad? Orientarle. Ponerle límite, ahí dijiste la palabra correcta. Ponerle límites, siempre tiene que haber límites. No todo, y esas emociones tienen que tener límites. Esos, vamos a decir, esos berrinches tienen que tener límites, ¿verdad? Entonces, ¿dónde y cuándo también? Bueno, tenemos que hacer un corte. A la vuelta vamos a pasar toditos los materiales, porque nos pasamos hablando con la licenciada y tenemos muchos materiales acá. Volvemos ya. Bueno, nosotros seguimos hablando en el corte, pero tenemos un montón de materiales que pasar, señor director, si podemos ver ese primer material. Algunos castigos comunes impuestos por los padres, tutores o maestros. Llevar a cabo tiempos fuera para pensar en lo que se hizo. Escribir un ensayo con un tema acorde a la falta. Aplicar detención, es decir, que el faltista no salga al recreo según sea el caso. Negar el permiso para hacer una actividad divertida.
restringir de manera temporal de algunos privilegios, confiscar, generalmente de manera temporal, un juguete o un artículo personal, revocar ciertos convenios como el postre o la comida favorita, asignar deberes extra en la casa, cortar la cantidad de dinero que se le da para gustos personales. Bueno, esos son, como decía el título, algunos castigos comunes. Ahora la licenciada nos va a decir cuáles son positivos y van a dar resultado y cuáles no. Claro, todos los castigos que son morales siempre van a dar resultados porque vos estás instalando allí lo que debe ser y no lo que se quiere nomás, ¿verdad? Porque lo que buscamos siempre el ser humano es el placer. Claro. Y nos da placer hacer bochinche, ¿verdad? Claro. Nos da placer molestarle al que está al que está haciendo su tarea, porque no queremos nosotros hacer lo mismo. Entonces le está mostrando a la madre lo malo, porque eso sí, hay uno que hace su tarea siempre y es cumplidor, y los demás como no quieren hacer lo mismo y entonces le molestan, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, reprender ese tipo de cosas, ¿verdad? Es educando de la mejor manera, que es justamente, bueno, te vas a sentar y vas a tener que hacer tu tarea por eso mismo. Claro. O sea, el tema que decía ahí, el tema de la comida y de la mesada, del dinero, eso no. Eso, lo del dinero y lo de la comida no, porque está visto que cuando vos utilizás castigos con la comida, ¿verdad? Hoy día tenemos que atender mucho eso. Hay chicos que no les gusta comer. O sea que no come mucho, vamos a decir. Come lo suficientemente como para sobrevivir, vamos a decir. Entonces uno está preocupado porque quiere que coma. Entonces no podés hacer ese tipo de castigo, porque te voy a dar lo que más te gusta. Justamente porque no come te voy a dar lo que más te gusta, ¿verdad? Porque tiene que comer tiene que ser nutritiva su comida, ¿verdad? Sí. En el caso del dinero, negativo total, porque no es, a pesar de que suelo escuchar que los norteamericanos suelen tener un poco esa costumbre. Suelo leer de que si le lustra los zapatos, entonces le da sus centavos, sus dólares, ¿verdad? Porque le lustra el zapato, porque hace algo bueno, ¿verdad? Hacia el padre, entonces, bueno, no es muy bueno eso, porque el elemento dinero es justamente convertir el deseo, como dije, la estima demasiado alta. Claro. Y no siempre es así. La realidad no es así. Y el tema porque veíamos también una fotografía que le tiraba la oreja a la nena, ¿verdad? O sea, de ese tipo de castigo, pues dice, no, yo no le pego, pero le pincha o le tira la oreja o qué sé yo, o le agarra fuerte también, porque yo he visto eso de gente que así le sacude al chico con violencia. Claro. Todo eso lo que sea físico y violento, no, ¿verdad? No, porque eso es justamente la humillación. Lo que hay que evitar es la humillación. Cuando vos humillás, esa persona lleva para siempre su tremenda inseguridad sobre sí mismo, y en el futuro lo que no tiene es justamente estima de sí mismo. Claro. ¿Qué es lo que es la autoestima? Es el concepto que tengo de mí mismo. Claro. ¿Y entonces, cómo me formo ese concepto? ¿Cómo me trataron mis padres? Claro. ¿Y cuál es la estima que debo tener? Que yo tengo un buen comportamiento, por eso es que a mí me va a salir lo que yo pienso, lo que yo deseo, porque eso es lo que más... yo soy una buena persona, entonces voy a hacer cosas buenas. Eso es lo que uno tiene que instalar en los hijos. Sos bueno, sos perfecto, tenés todo, sos inteligente, y nada más que tenés que sacar eso y demostrar. ¿Verdad? Y sos tan inteligente que podés entender de que esto que hiciste está mal. Y que por eso voy a tener que castigarte de esta manera. Claro, ahí ya hay la reflexión, que es lo que cuesta. A los chiquititos, por ejemplo, 2 años, 3 años, no le podemos sentar y decirle, ¿sabes qué hacer hablar? Porque entienden, pero no tanto. Bueno. O sea, con el tema del enchufe, por ejemplo, además de tapar, pongo un ejemplo, ¿verdad? Además de tapar todos los enchufes y todo de la casa, si el niño
va a meter algo y uno le ve en ese momento, la reacción es sacarlo instantáneamente, y muchas veces la gente le da una palmada en la mano. Claro. No, otra vez, al darle la palmada en la mano ya es un castigo de vuelta, físico. Físico, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que instalar el condicionamiento, ¿verdad? Hay que condicionar, porque cuando tiene 2 años, 1 año, 2 años, 3 años, hasta 3 años, vamos a condicionar únicamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que condicionar? Que ese es un peligro que le puede hacer daño. Entonces, hay que estar al lado del niño. No podemos dejarle al niño, pero si de repente se fue, ¿verdad? Tocó, ese no es un castigo. Claro. No hay que castigar a un niño de 2 años o de 3 años. Hay que guiar, orientar y conducir, ¿verdad?, hacia los buenos hábitos, porque el hábito es lo que vos tenés que instalar en ellos. Entonces no se llama castigo, entre paréntesis, se llama conducir. Por eso es que de repente nosotros queremos sacudirle, inclusive hacemos eso, vemos en la calle, porque cruzó corriendo la calle. Le pegan. Y le pegan. ¿Y qué es lo que vos instalaste ahí? Más bien el miedo. Sí. ¿Verdad? Y vos no le enseñaste todavía. Vos no le enseñaste a cruzar la calle, no le enseñaste que tiene que mirar, que hay peligro. O si le enseñaste no aprendió todavía. Y no, porque ¿verdad? No le enseñaste, no aprendió. Claro, claro. ¿Verdad? Cuando vos aprendés es cuando le habías enseñado, ¿no es cierto? Sí. Y lo que le enseñaste es al revés. Y hay niños que absolutamente aprenden por sí mismos. No hay que castigar a un niño de 2, 3 años, sino que hay que orientar, y guiarlo. Conducir, y a partir de qué edad uno va a castigar. Claro, y limitar, ¿verdad? Sí. Y a partir de qué edad podemos comenzar a castigar. Bueno, yo pienso que el niño empieza a razonar a partir de los 4 años. Ahí se instala lo que llamamos, o sea, aparece el razonamiento. Cuando empieza a mentir el niño, ahí es cuando está razonando. Esa es la primera señal de razonamiento. Sí. Entonces, licenciada. Sí. Bueno, vamos a ver este otro material, por favor. La primera señal de razonamiento es cuando el niño comienza a mentir. Bueno, vamos con ese material. Castigo físico. Para educar la conducta, el castigo físico se descarta totalmente. Y también se debería desechar toda forma de violencia, como los gritos, asustar al niño o amenazarlo. Todas estas formas no se deberían de aplicar, no porque no sean mecanismos efectivos, sino porque siempre traen consecuencias emocionales negativas. Ahí está, licenciada. El tema eso no habíamos hablado del miedo, de pórtate bien, o si no viene el hombre de la bolsa o el no sé qué, el famoso ya teré, antes, ¿verdad? La siesta, para que nos hagan a la siesta, o vienen los monstruos, o encerrarle en una pieza, eso ya es sadismo, ¿verdad? Encerrarle en una pieza oscura y todo eso, le da miedo al niño. Claro, ¿no? Que sí, el miedo se instala. El miedo se instala generalmente, ¿verdad? Los miedos, hay miedos naturales, a la naturaleza, por ejemplo, que uno, se asusta. Pero hasta los 2 años no se tiene miedo, ¿verdad? El niño hasta es capaz de poner su mano en la boca del perro, ¿verdad? Sí. O del lobo, como decimos, pero no tiene miedo. A partir de los 2 años en adelante empieza así, ya a instalarse los miedos, y en ese caso, ¿verdad? No tenemos que utilizar nada que sea precisamente algo que sacarle la seguridad. Claro, y esto va para los padres y va también para los cuidadores, las niñeras, las personas que están atendiendo a los chicos cuando los padres salen a trabajar, y que se quedan y los padres les dejan su mayor tesoro, que son los hijos. Y es más fácil asustarle para que te hagan caso, pero estás dañando a ese niño. Entonces es mucha la responsabilidad que tienen también estas personas con nuestros hijos. Sí. Tenemos preguntas, acá me apuran porque las redes sociales están que explotan. Vamos a ver qué quieren saber nuestros amigos en redes sociales. Noemí, de Asunción, dice: ¿qué puedo hacer si mi hija de 4 años se porta bien en la escuela,
pero no en la casa. Pero qué maravilla eso. Es mejor que sea eso y no al revés, pero bueno, no sé qué dice la licenciada. Y bueno, probablemente si se porta bien en la escuela es porque evidentemente que está satisfecha, ¿verdad? El niño aprendió a relacionarse sobre todo, ¿verdad? Y tiene sus límites. Claro. Ahora, si se porta mal en la casa, evidentemente que hay algo que le molesta allí en la casa. Entonces hay que hacer un análisis de cuál es el motivo que se... Claro. Y hay que diferenciar la travesura justamente del mal carácter o el mal comportamiento realmente, ¿verdad? Porque hay también eso, el mal carácter, el mal humor. ¡Ay, Dios! Eso es lo que hay que hacer, desaparecer la faz de la tierra. Por eso es que no somos todos iguales, por eso es que no hay una regla exactamente para lo que es castigo ni para lo que es aprendizaje de repente. Claro. Son líneas generales. O sea, hay chicos que se portan bien, son bien educados para la exportación, para afuera, y dentro de la casa se sienten más libres, digo yo, no sé. Y expresan realmente sus emociones. Entonces cuando hay enojo de parte de ellos, bueno, explotan, vamos a decir, y ahí es donde hay que ponerles los límites. Por eso es que no podemos dejarle nomás. Claro. Hay que estar, los padres tienen que estar. Bueno, los padres tienen que estar, pero si los padres tienen que estar trabajando, como la mayoría, ¿qué significa estar? Bueno, justamente es buena tu pregunta. Lo que significa estar es en el momento que los padres están en la casa, primero tiene que ser con los hijos y después la limpieza y después todo lo que tenga que ver. La tele, todo lo que tenga que ver. Pero generalmente el padre llega a la casa tan cansado, se sienta en el living, se saca el zapato y mira la tele o levanta los pies, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que vengan los hijos y que por lo menos le dé un cariñito. Así mismo. O la madre llega a la casa tan cansada apenas llevando tiene que su cocinar cartera, y tiene que cocinar y tiene, bueno, relájese señora, porque tan siquiera 6, 7 minutos que vos primero le recibís con cariño, le escuchás, entonces eso es mucho para el niño. Ese abrazo, ese beso de tu mamá cuando llega de trabajar, eso no tiene precio. Y después hay que el niño se va condicionando también, cuáles son las horas. Sí. Porque cuando vos le dejas al niño, ellos se portan bien. Si está alguien en la casa, si es que le está mirando. Generalmente se portan mal cuando están los padres. Se portan mal cuando están los padres porque está contenido toda la necesidad que tenía. Por eso que uno tiene que tener en ese momento el control y aceptar todo lo que le venga en ese momento. Ellos descargan todo y automáticamente ya te escuchan. Perfecto. Hacemos un corte. Volvemos ya en la parte final del programa. Parte final, finalísima del programa con nuestra invitada, la licenciada Mirta Cubilla, psicóloga. Gracias por la presencia y ¿qué querés decir en un minuto nada más que tenemos para los padres que están viendo el programa? Claro, y que pongan límites a sus hijos, ¿verdad? Desde el comienzo, controle sus emociones para que los chicos también aprendan a controlar lo suyo y no le pegue absolutamente a sus hijos. Indíquele la forma de comportarse y acéptele muchas de sus berrinches en ocasiones, porque también son elementos de descarga de emociones muy fuertes, de todo lo que tiene contenido ese niño durante el día, ¿verdad? Entonces, ámele a su hijo como siempre solemos terminar. Qué lindo. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias, licenciada. La esperamos en el próximo programa. Bueno, muchas gracias a tu audiencia y al programa y a vos también. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Que pases bien.
La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.